Gracias, presidente. Reinaide Ramírez, reportera independiente y para la Alianza de Medios. Presidente, en el tema de la impunidad, hoy la página Chiapas Paralelo reporta ¿Cómo? Chiapas Paralelo, un medio de Chiapas independiente, reporta el asesinato de un fiscal indígena, Gregorio Pérez Gómez. ¿Qué reporte le dieron a usted esta mañana y en este caso, cómo se va a avanzar en este caso? Era el que estaba llevando el caso de Panteló, parece que ya se complicó, presidente. Sí, ¿cómo ha avanzado la solución a este conflicto? Sí, está lamentablemente este hecho. Asesinaron a un procurador defensor de los derechos indígenas en San Cristóbal. También. Y ya se iniciaron las investigaciones y parece que sí está vinculado con lo de Panteló, pero no podemos decir más. Ya se está haciendo la investigación y vamos a seguir actuando. ¿Se ha complicado mucho este caso, presidente? ¿Ahí advierte una pronta solución? Sí, pues estamos trabajando todos los días buscando que se resuelva, que no haya impunidad, no se proteja a nadie, y por eso se puede hacer justicia. Presidente, en este mismo de la impunidad que ha ofrecido usted a lo largo de 3 años, la semana pasada hablaba de que lo que pasó con el magistrado Saldívar, que no va a ampliar su mandato, usted pues se advirtió un poco como desencanto, o ya son 3 años, o sea, esto frena un poco ¿advierte usted que frena el trabajo o lo poco que se haya o lo mucho que se haya hecho contra la impunidad en el caso de los jueces y los magistrados? Y en el caso del Ejecutivo, ¿qué se está haciendo justo para que no contribuir si bien usted habla de que hay magistrados del antiguo régimen que están frenando el avance de la lucha contra la impunidad en el caso del Poder Judicial, en el caso del Ejecutivo, ¿qué se está haciendo en este punto? Porque también los jueces y los magistrados que llegan a un caso de impunidad, pues se basan muchas veces en pruebas que salen de las dependencias federales, por ejemplo, el Semarnat, o en los casos agrarios, que muchas salen de ahí de Sedato y todo eso. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿De qué manera usted, si no se puede combatir la impunidad desde el Poder Judicial, en lo que le resta a usted de sexenio, que si ha encontrado alguna forma de que se pueda avanzar en este tema sin que se pueda avanzar en el Poder Judicial? Nosotros estamos limpiando al Ejecutivo de corrupción, sin lugar a dudas. Tú hablas, por ejemplo, de la Secretaría de Medio Ambiente, María Luisa Albores es una mujer honesta. No, tengo que preocuparme por sus resoluciones. Sí, pero la gente hay que está abajo. Casos, sí. O sea, los que aún quedan y que están abajo. No, pues, y que están trabajando justo para apoyar No hay impunidad. No hay impunidad para nadie. En Sedato, por ejemplo, presidente, se usaron muchos documentos apócrifos, sí, así era falsos, antes, para ayudar a ciertos grupos de poder, así era antes, megaproyectos, pero etcétera, no, para poder ganar en juicios ante magistrados y jueces. Ya no es así en Sedato. Así era. No, pues el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado por la delincuencia. No solo por la delincuencia organizada, por la delincuencia de cuello blanco. Entonces, hacían lo que querían. Pero eso ya no se da. Estoy grabando unos mensajes
porque como viene el informe el día primero, tenemos posibilidad, de acuerdo a la ley, a informar 15 días antes, con mensajes, que por cierto son tiempos oficiales. Yo estoy grabando y les van a gustar los mensajes. Presidente, cuando habla de... Es que en el tema que estás tratando ya no es lo mismo. Ya no se permite la corrupción. ¿Cuándo nos podría presentar un reporte de cómo se ha limpiado justamente en Sedatu, que tiene mucho que ver con lo de las tierras y que es uno de los grandes problemas del país, de los campesinos, de las comunidades? Pues sencillamente ya no se les ha despojado a los campesinos. No hay un solo despojo. Pero hay muchos en proceso, presidente, que no se han podido resolver. ¿Saben desde cuándo? Sí, que tienen algunos hasta 50 años. Más. ¿O más? Aquí trata un compañero un asunto de Krill, Chihuahua. Sí. Se pidió que vinieran los compañeros campesinos, las comisiones. Pues es de los años 40. Así es. ¿Y en qué consiste? En que se aprobó una resolución para entregar, no sé, 8,000 hectáreas, 12,000, y en la ejecución les entregaron 4,000, pero desde ese entonces. Sí. Entonces, otros campesinos, porque montaban ejidos sobre ejidos, Nos contraponían. ¿sí? Tienen en posesión las tierras. Entonces, la resolución presidencial, en efecto, habla de 12,000 hectáreas. Entonces, ellos dicen, queremos que nos devuelvan las 8,000. Si no nos devuelven las 8,000 hectáreas, que nos paguen. Entonces, el planteamiento es: vamos a ver en qué situación están, vamos a ver la cuestión legal, sobre todo lo social, porque nosotros no podemos utilizar el dinero del presupuesto, que es de todo el pueblo, ¿sí? A diestra y siniestra. Tenemos que cuidar el dinero. Y yo soy bastante cuidadoso. Pero entonces, ¿cómo se va a resarcir el daño de este caso y de otros? Sí, no, pero ¿sabes cuántos hay así? Sí, bueno, por lo menos en Sonora hay varios. Pues deben de haber de ese tipo como unos 5,000 casos. O sea, donde les entregaron la tierra, hubo una resolución, pero al momento de ejecutarla, o ya estaba no invadida, sino ocupada por otros, porque la resolución la hicieron en el escritorio, Así. en las oficinas, o nunca llevaron a cabo en el terreno la ejecución. Entonces tenemos que tomar decisiones de ese tipo, ver cómo ir resolviendo caso por caso. Es todo lo que se heredó. ¿Alguna alternativa ha resultado exitosa en alguno de estos 5,000 casos, presidente? Que ya lo hayan resuelto ahora en su gobierno. Sí, llevamos tierras recuperadas. Por ejemplo, se había vendido una superficie, creo que de 3,000 hectáreas en Calquiní,
a un gran empresario, a precio de remate, y nos dimos cuenta y cancelamos la operación y se recuperaron las tierras. Y muchos casos así. ¿Cuándo nos están llevando a presenta cabo. un reporte de esto, del avance que llevan en esto? El SEDATU es un poco también lo que estamos haciendo en las comunidades y en los pueblos yaquis. Así es. O sea, ahí es lo mismo. El general Cárdenas autorizó una superficie para los pueblos yaquis, hubo una resolución, pero la posición que tienen los pueblos yaquis no es esa, les faltan como 20,000 hectáreas. Eso, si se toma en cuenta la resolución del general Cárdenas, porque también ellos plantean que es más, pero esas 20,000 hectáreas que les faltan a los yaquis ya son ejidos. Posteriormente entregaron ejidos o Urbanos, son zonas urbanas. propiedades o zonas urbanas, exactamente. Entonces, queremos hacer justicia al pueblo yaqui, a los pueblos yaquis, que son los más afectados por la represión en la historia de México, considero. Después de los mexicas, después de la tremenda violencia que significó la conquista, el exterminio que significó la conquista, sobre todo a la cultura mexica, en la toma de Tenochtitlán, que vamos a recordar con dolor, con pesar, el viernes, que se cumplen 500 años. Después de ellos, los yaquis, y en tercer lugar, los mayas, en exterminio, de miles. Solo la toma de Tenochtitlán, de acuerdo al parte de Cortés, enviado al rey, un día antes, el 12 de agosto de 1521, le dice Cortés al rey que se habían asesinado o aprehendido a 40,000 indígenas mexicas. El reporte de Cortés. Los yaquis en la guerra que les declaró Porfirio Díaz para quitarle las tierras y el agua, murieron solo en la guerra, de acuerdo a informes de un gobernador de Sonora de ese entonces, 15,000, más los que fueron desterrados para trabajar como esclavos, que murieron también muchos en Yucatán, todos los deportados. Y los mayas igual, en la guerra de castas y en el porfiriato. Era acabarlos. Entonces, estamos haciendo justicia. Y sí vamos a pedirle a la Procuraduría Agraria y a los de SEDATU que informen. Pero ya no es lo mismo, ¿eh? Y ahorita que menciona a los yaquis en esto de la impunidad, que todo tiene que ver con la impunidad, presidente,
todos los caminos llevan ahí al menos hay preocupación en la etnia porque hay al menos 7 yaquis desaparecidos. Supongo, ¿qué reporte tiene usted, qué avance tiene Que ahí? los estamos buscando porque también se introdujo el crimen organizado, la delincuencia, y desde que se reportó la desaparición de estas personas, di instrucciones para que la Secretaría de Marina, Defensa, todos se dedicaran a eso, a la búsqueda de estos desaparecidos. Es nuestro trabajo. No hay indicios de… Hemos utilizado todo. No puedo comentar más, pero no hemos dejado de buscarlos. Presidente, ¿hay desencanto de usted en el caso de que en el Poder Judicial no se pueda avanzar contra la impunidad? No, ¿saben por qué? Porque ayuda mucho el que estemos denunciando, todos. Es que antes no se denunciaba nada, entonces hacían lo que querían. Todavía, presidente. No, pero ahora hay un caso de un juez que libera injustamente a un delincuente por dinero y aquí lo denunciamos. Y estoy pidiendo siempre que el Consejo de la Judicatura investigue. Pero, por ejemplo, presidente, cuando se logra alguien que tiene recursos, como Lidia Cacho, por ejemplo, su caso ya llegó y al final, o sea, llegó a un final y resulta que exoneran a estas personas, a sus agresores, en el Poder Judicial. Entonces… Pero, pues también se denuncia. Yo lo denuncié y lo denunciamos todos. Y ellos tienen, los del Poder Judicial, que asumir su responsabilidad y no pensar que es como antes. Yo le tengo mucha fe a la denuncia pública. El problema es que antes robaban, cometían injusticias y ni siquiera perdían su respetabilidad, ni se sabía quiénes eran, actuaban en la clandestinidad, en el anonimato. Ahora un juez, un magistrado, un ministro que actúa mal, pues se conoce, y creo que por muy cínico que sea, le afecta, porque además ellos con esas actitudes le causan daño a sus familiares, a sus hijos, que no tienen nada que ver, que no tienen culpa del mal comportamiento de los padres. Es una vergüenza. Entonces, yo sí creo que hemos avanzado, porque no se tolera la impunidad. Una cosa es que lo hagan, que cometan una fechoría y que logren que no se sepa o que no sean castigados. Pero otra es que si la autoridad lo sabe, que se quede callada, que no diga nada, que no denuncie. Nosotros no toleramos ni la corrupción ni la impunidad. Ese es el coraje que tienen nuestros adversarios, los conservadores, porque antes habían estos enjuagues, componendas, una relación de complicidad entre la cúpula arriba, se protegían unos a otros,
y la gente no se enteraba de lo que sucedía, percibía, porque el pueblo tiene un instinto certero, pero no a detalle, no como ahora. A ver, ¿cuánto se le daba de dinero al Universal? ¿Se sabía? No. ¿Cuánto gastaba el gobierno en publicidad para que hablaran bien del gobierno? Pues nada más en el sexenio pasado, a razón de 10,000 millones por año. ¿Qué municipio de México, se los dejo de tarea, tiene 10,000 millones de pesos de presupuesto al año? De los 2,500 municipios. Santa Cruz, ¿no? Sonora. Tú dices, Pues los más pequeñitos. ¿dónde? Había dicho Santa Cruz de Sonora, pero pues por ahí andan también entre los, pero no tanto. No. ¿10,000 millones? No tiene. No, ni uno, es cierto, perdón, ni, creí 10 millones. Sí. No, ni ninguna. Cajeme, ni Guaymas, ni Nogales, ni San Luis Río Colorado, mucho menos Bacanora. Bacanora debe de tener como 10 millones. 10 millones, sí, eso. Sí, aquí estamos hablando de 10,000 millones. Oh, sí, entendía, 10 millones. Bueno. No, pues nada que ver. Presidente, una segunda pregunta y que también tendría que ver con impunidad y inseguridad. Es como lo que ha pasado recién, como ya vimos que ha escalado las amenazas contra medios y periodistas. ¿Usted encuentra alguna relación entre estos hechos que no solo ya los vimos a una escala de verdad preocupante, pero se dan en todos los estados, en todos los municipios, por gobernantes y por otro tipo de funcionarios menores? ¿Usted encuentra alguna relación de esto que está pasando con el hecho de que desde aquí también usted y ahora con una nueva sección se estigmatice a los periodistas? Bueno, eso es lo que dice Krause, ¿no? Y Aguilar Camín y pues casi todos los medios. Eso es lo que dicen. Nos echan la culpa a nosotros de todo. Está enojado Aguilar Camín y está enojado Krause, porque también eran los predilectos de los gobiernos anteriores, recibían muchísimo dinero para sus publicaciones y entonces ya no reciben y ahora pues nos echan la culpa de todo. Pero es que justamente ese es el problema, presidente, que esos personajes, grandes personajes que siempre han de ellos o de otros que han estado siempre cerca del poder y que hoy no lo están, esos son una parte, pero también hay periodistas, los de a pie, los que andamos en la calle, que de alguna manera el hecho de que aquí se hable, usted ha hecho alguna distinción, sí, siempre. En algún momento, pero no es parejo, presidente, porque si usted estigmatiza, usted es el presidente, si usted estigmatiza a unos con razón o sin razón, esto permea hasta abajo. Con razón, y con razón, sí. Bueno, con razón, y sí es con razón en algunos casos, lo sé yo, llega hasta abajo y los alcaldes y los gobernadores siguen haciendo lo mismo y ahora ya vimos que otros niveles están también entrando a este tema de cuestionar, de atacar. De por sí usted sabe que el periodismo es una de las, pues ahora, de las profesiones más riesgosas que hay en el país y además más impunes, porque los crímenes no se resuelven. O sea, no hay respuestas. Pero hay respeto de parte de nosotros a los periodistas. Siempre lo menciono.
La diferencia está en los dueños de medios, en los que utilizan la libertad de expresión como negocio, los que forman parte de los grupos de intereses creados, los que protegen a corruptos, los que son responsables también, en buena medida, o tienen parte de responsabilidad de la descomposición social, de la violencia, porque ellos se han beneficiado de la corrupción. Entonces, ¿cómo les vamos a aplaudir? Y desde luego, la gente sabe muy bien quién es un periodista honesto. ¿Cómo lo van a saber? ¿Dónde vives tú? Sonora. Por eso, y tu casa, y no quiero aquí decir, pero ¿dónde viven los machuchones del periodismo? Es que el problema que se van parejos, presidente. Se van parejos. No. ¿Tú crees que la gente no sabe? Bueno, en Sonora creo que sí. Vean dónde viven los políticos, dónde viven los periodistas más influyentes. No viven en casas como viven ustedes, viven en mansiones y tienen hasta departamentos en el extranjero, en Miami. Pero ¿por qué no se actúa penalmente ahí, presidente, si advierten indicios de corrupción? ¿Por qué no se actúa? No, porque nosotros en vez de ya sencillamente no hay corrupción, porque no les damos dinero. Pero también hay periodismo bueno, presidente. Si usted pone aquí una... No, ustedes son buenos y hay muchísima gente buena en el periodismo, no generalizo. Y ustedes también, pues, no se sientan aludidos. ¿Qué tienes tú que ver? Es que el problema con no es el que dueño del Universal. Pero uno puede no ¿qué tienes sentirse... tú que ver con el dueño del Reforma o con el dueño de Televisa? Los reporteros honestos o que tratan de hacer su trabajo con ética, con honestidad, con imparcialidad, es posible que no nos sentimos aludidos en muchos de estos casos, presidente, pero usted es el presidente. Sí. Entonces, lo que usted diga es No, y lo estoy diciendo gran importancia. porque era una plaga, causaban mucho daño. Imagínense utilizar los medios de información para hacer negocios y saquear. ¿Cuánto daño a la gente? Esos 10,000 millones, ¿cuántas becas son? Ya les puse el ejemplo, les dejé de tarea que revisaran qué municipio, qué ayuntamiento tiene 10,000 millones de presupuesto. Ni Ecatepec, que es el municipio más poblado de México, debe tener Ecatepec como 2 millones de habitantes. No tiene 10,000 millones. O a lo mejor, pero sería Ecatepec, Nesa. A ver, estaría bueno. No tenemos ahí la forma de saber cuánto es el presupuesto de Ecatepec, que es el municipio más poblado de México y muy pobre, con muchas necesidades. O sea, todo esto es importante para dimensionar, porque se ha llegado a niveles de enajenación en donde se piensa que solo son los grupos los únicos que tienen derecho, o ciertos sectores.
y no se piensa en los demás. Por eso son buenos estos ejemplos, ayudan a entender. El presupuesto de Catepec, ¿cuánto? 5,000 millones para 2 millones de habitantes. La mayoría de la gente con carencias por falta de servicios. Entonces, no, se acabó. Ya puse la canción de Juan Gabriel. Presidente, ¿cómo es que se llama? Déjame vivir. Presidente, ¿y se ha pensado, por ejemplo, en esta sección, no solo de cuando desmiente una noticia, que ya vimos que ha tenido varios hierros esta sección, que algunas no han sido noticias falsas, algunos son artículos de opinión, presidente, y dicen que son artículos de opinión? ¿Se ha pensado, en este caso, rebatir estas noticias falsas con evidencia, no solo con el dicho? Porque lo que escuchamos ahorita es que dicen, esta noticia es falsa. Bueno, presentaron una noticia. Ya se dio la información de que por qué es falso. Pero evidencia, tenemos estos datos que dicen que esto no es. No, tenemos todos los datos. Pero se ha pensado en mostrarlo aquí, presidente, porque hasta ahorita no, solo se ha dicho es falso y es falso. Y es la palabra de uno contra otro. No, se tienen informes de Pemex y todo, y puede haber réplica o contrarréplica, puede haber. Por ejemplo, en el gas la de Reforma, que fue la única nota que presentaron, ¿verdad? No de los otros fueron artículos. Eso es otra cosa, pero en el caso del trabajo del reportero, me refiero yo, que este es un caso y que ha habido otros casos de reporteros. O sea, los reporteros, yo ya en alguna ocasión había comentado, presidente, que hay muchos reporteros que hacen su trabajo, aunque estén en medios de este tipo, hacen su trabajo de manera honesta, ética. Sí, nada más. O sea, no me refiero en particular a esa nota, me refiero en los que se han presentado. No, sí, pero no hay ningún problema. ¿Qué preocuparnos? El que nada debe, nada teme. O sea, si estamos bien con nuestra conciencia, ¿qué nos vamos a preocupar? Imagínense, cuántas calumnias, insultos recibo. Así es. Tengo mi conciencia tranquila, pues duermo tranquilo, duermo bien. Pero tiene no una me sección. amargo, o sea, no pierdo el sentido del humor, porque pues yo tampoco. Tengo mi conciencia tranquila, o sea, si estamos metidos, estamos acostumbrados a un sistema de corrupción y de repente ya no podemos seguir medrando, pues entonces pues nos llenamos de coraje y hasta de odio. Miren los insultos que recibo. Al otro día que íbamos a mostrar el mensaje del presidente del Tribunal Electoral. No lo vaya a poner otra vez, ya lo vimos. No, ponlo no, otra vez. Sí, ya porque no, claro, que hay que ponerlo, o sea, para que me dice Jesús, pero completo, pues claro, completo. ¿Cuál problema hay? O sea, que estoy, ya déjalo así, ya no lo pongas, pero que estoy chocho, pues ya, o sea, ya lo he dicho, soy el presidente en la historia de México de más edad. Es cierto que no era falso, presidente. ¿Ya lo investigaron? ¿Era falso o no era falso? Eso no me corresponde a mí. Yo lo que sí creo es que los conservadores son muy hipócritas. La doctrina del conservador es la hipocresía. Eso una vez me lo comentó Carlos Monsiváis, el finado Carlos Monsiváis. Dice, la verdadera doctrina
del conservadurismo es la hipocresía. Entonces, tiran la piedra y esconden la mano. O sea, yo no fui. O sea, los distingue la hipocresía. Pueden ir a misa todos los domingos y darse golpes de pechos y confesar, comulgar, y salen a mentir y a robar, y vuelven el domingo a confesar y a comulgar para dejar el marcador otra vez en 0 y volver. Pero sí debería decir si es falso o no, imagínese. Claro que es falso. O sea, el mensaje que de Twitter, no. Son capaces de eso y de más. El pensamiento conservador es muy autoritario y muy hipócrita, y son, que quede claro, clasistas, son racistas, ¿sí? Discriminan y muy corruptos. Su Dios verdadero es el dinero. Así como estás tratando tú ahora el asunto de los medios, que estás hablando por los auténticos periodistas, que hay entiendo, muchos, presidente, en que todo hay el muchísimos, país. que hay muchísimos, pero que también y no lo vemos aquí no dejas tampoco de defender a los potentados. No, yo no defiendo a los. Claro que sí. Yo no defiendo claro a los, al contrario. Claro que sí, porque yo no cuestiono a los periodistas de a pie. No, los respeto mucho. Además, lo sabes tú y lo saben todos, que hablo siempre de los machuchones. Eso sí, de los, sí lo sé. De los de arriba. Bueno, lo mismo sucede con ciertos sectores de clase media, ¿sí?, que aunque los estén explotando, aunque los estén robando, están en contra de nosotros. Es una especie de masoquismo. Quisieran que regresaran los corruptos. Y yo aceptaría, por ejemplo, que los potentados, pues además de que tienen su derecho y es legítimo, se manifestaran en contra de nosotros, los que ahora tienen que pagar impuestos porque antes no pagaban. Pues ¿cómo van a estar contentos? Pero ¿por qué una gente trabajadora, buena, de clase media, que vive al día, quiere seguir manteniendo un régimen corrupto? Pues tiene miedo a perder el trabajo, presidente. Sí, por lo que sea. Pero tenemos que entender, nosotros ni siquiera estamos en contra de la gente que tiene un patrimonio, el que con esfuerzo, con trabajo, ha logrado un patrimonio, merece respeto. Nosotros estamos en contra de la riqueza malavida, porque lo que más ha dañado a México, el cáncer, la peste más funesta para México, ha sido la corrupción. Y eso no hay que tolerarlo, no hay que permitirlo, porque eso ha causado mucho dolor, mucho sufrimiento. Por la corrupción
es la monstruosa desigualdad que Así se es. tiene. Por la corrupción es la violencia. Entonces, ¿cómo vamos a tolerar la corrupción? ¿Cómo vamos a hacerles aplaudir? Se van a enojar. Y se nos van a tirar encima porque como ellos son los dueños de los medios de información más influyentes, nos van a someter, nos van a obligar a que cambiemos. Así era antes, presidente. Así era antes. No, ahora ya no. Ahora no. Y yo celebro, no saben qué contento estoy de poder constatar cómo el pueblo de México ha adquirido conciencia. O sea, cómo ha cambiado la mentalidad del pueblo. De muchos. Si no, de millones. Si no fuese por eso, ya nos hubiesen destruido políticamente hablando los medios. Y le han metido. Acabo de tener un informe de las publicaciones. Hace poco dimos a conocer las menciones buenas y malas sobre los partidos. Un informe del INE, de un monitoreo que hizo la UNAM de la desproporción, ¿no? De cómo el bloque conservador tuvo todo el apoyo en las pasadas elecciones de los medios de información. Pero hace poco me mostraron un estudio también de una empresa sobre las menciones a favor y las menciones en contra del presidente del mes de julio de los medios. ¿No lo tendrás? Miren esto, a ver si sucedía antes, en el sexenio pasado, o en el de Calderón, o el de Fox, o en ¿cuál sexenio? En julio, o sea que es reciente. No sé si esta empresa ¿cómo se llama? Intelite. Que hacen seguimiento es medios impresos con más menciones al presidente, ¿sí? Negativas y positivas. Esto es mes de julio, ¿no? Reforma. Me da hasta gusto, la verdad, porque si fuese al revés estaría yo preocupado. 99 en contra, 4 a favor. El Universal, casi igual, 101 menciones en contra, 5 a favor. Yo creo que esta fue una caricatura de Helio Flores. Excelsior, 45, 9. El periódico que está más vinculado a nosotros. De todas maneras, 18 en contra, 29 a favor. Ovaciones, 41 en contra, 21 a favor. El Financiero,
Manuel, que es Arroyo, buena persona, pero es empresario. Le dieron un crédito a Nacional Financiera de $100 millones. Tiene también un reclusorio de estos en donde tenemos que pagar por cada compañero detenido hasta 5,000 pesos diarios, sin incluir vigilancia. $61.5. El Economista, lo mismo, $51.7. El Heraldo de México, $43.12. La Razón, pues está más equilibrada La Razón, $16.9. Milenio Diario, mi amigo Francisco González, $25.6. 24 horas, 33.4. El Sol de México, 35.7. La Crónica, 53.5. Basta, mis paisanos. ¿Y eso por ni modo que no ayuden a la causa. 3 en contra, 15 a favor. ¿Y esa no sería la misma situación que los primeros, presidente? ¿Son los dos extremos? No, pero aquí estamos hablando de 18. Aquí estamos hablando de 100. 103. Me refiero acá más en contra, menos a favor. Sí, pero pues acá más a favor, menos en contra. Sí, nada más que estos son machuchones. No. Es un periódico que se lee mucho, en donde fíjate que nos importa que se informe a la gente. Este periódico se lee en las tiendas, en las peluquerías. Yo iba a rasurarme en una peluquería tradicional, la Boston se llama, allá en Tlalpan, y ahí leía yo el Basta. Pero no tenemos de radio. Es interesante, ¿eh? O sea, esto pasaba antes en honor a la verdad. ¿Así era? De hecho, presidente, a nosotros nos tocó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, perdón por la interrupción, es un testimonio que va justo a eso. En Aguascalientes, en una de las visitas que hizo el entonces presidente Enrique Peña Nieto, se hablaba que podría visitar el grupo de radio donde trabajábamos, y nos hicieron firmar una carta de confidencialidad con las preguntas específicas y no nos podíamos salir de ese guión. Sí. Caso que visitara. Sí, y a mí me pasó como era yo cuando era opositor, el que me entrevistaba le quitaban el trabajo, lo corrían. Como que le pasó aquí cuando lo estaban entrevistando. Me pasó aquí con una radio de El Sol de México, Federico Lamón, que me dio mucha pena por él, porque él me invita entusiasmado, queriendo hacer periodismo, y de repente iniciamos, me empieza a preguntar y de repente entra la llamada y dice, bueno, vamos a comerciales, ya vamos a regresar. Entonces lo amenazaron y ahí se acabó la entrevista. Y le dije, no te preocupes,
tú no te preocupes, tú no tienes la culpa. Ya les he platicado de, no nos daban entrevistas, ni los más afamados, estos que tienen prácticas más plurales, no, una cuota de una vez cada 6 meses. Yo recuerdo que el que más nos daba espacio, ya se los platiqué un día, era Zabludovsky, su programa de radio, el finado Zabludovsky, y no me preguntaba nada, no era entrevista, nada más decía, ¿no? Porque se tenía que cubrir con el dueño de la radio. Licenciado, usted pidió esta comunicación, ¿en qué podemos servirle? Pues mire, licenciado, es que vamos a tener una movilización al Zócalo el domingo próximo y estoy invitando a la gente porque quieren entregar el petróleo a particulares, a extranjeros, y no paraba yo, ahí sí hablaba yo rapidito, no me interrumpía. Y licenciado, ¿es todo? Sí, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias. De los pocos. Una vez en Guanajuato me entrevistó un conductor de un programa de radio y muy defensor, ¿no? También del régimen y con un poco de agresividad sus preguntas y todo. Pero nosotros buscábamos aprovechar todos los medios, todos los espacios para hablar con la gente, para comunicarnos con la gente, porque era un cerco completo, que no se escuchara nuestra voz. Por eso tuvimos que ir pueblo por pueblo, como predicadores, a las plazas. Bueno, termina la entrevista y aún no siendo una entrevista a modo, sino cuestionadora, lo corren. Como a los 3, 4 días pide hablar por teléfono y me dice, nada más le hablo para decirle que tiene razón. Me corrieron. Pues eso era lo que sucedía. Por eso lo que dices de Michoacán, claro, digo de Aguascalientes, desde luego. Nada más terminó Peña Nieto y tenía rentada una concesión de radio y la soltó. Sí, bueno, ya. Pero bueno, ¿esto es qué es? Este es radio. Noticias, MBS, primera emisión. 29 en contra, una mención a favor. Los tiempos de la radio, ¿de quién es? Mario Beteta, pues está mejor. 30-9. Pero este es de ASIR, ¿no? No, de Radio Fórmula. Imagen informativa. Este está muy bien. 11-9. ¿Quién es? Grupo Imagen. Sergio y Lupita, El Heraldo Radio, 18 en contra, 5 a favor. Ciro Gómez, ley, 17-3. No presentamos pruebas, pues aquí están las pruebas.
Mesa para Todos, 7-1. Me refiero de las notas específicas. Ah, bueno. eso Imer, Noticias, 6-1. Detrás de la noticia, esta es Fórmula, ¿no? Radio Fórmula, 18-7, Nuestro amigo Ricardo Rocha. Radio Pública, Imer. Sí, Pública. ¿Qué bien habla de la radio de Imer? Sí, fíjense los represores que somos. El control de los medios que tenemos. Así las cosas. ¿Este quién es? PM. W Radio. No, pues sí. Este es el grupo español Prisa, que también publica en El País. Eran los defensores de las empresas españolas que se dedicaban a saquear a México. Nos vieron como tierra de conquista, de nueva cuenta. Y ahora están muy molestos. Luego, Enfoque Noticias, 13-1. Así las cosas, 4-1. López Dóriga, ay, Joaquín, te pasaste. 5 y ninguna buena. A la 1. Y la televisión, ya que estamos en estos, para no cargársela toda. Milenio, 2-1. ¿Esto qué cosa es? Esta es la nuestra, ¿no? Pues sí, ni modo que también nosotros hablemos mal, habiendo tantos ya. Noticias de la mañana, ¿quién es? Con Ortega a las 10, 28-2. ¿Este qué canal? Bloomberg. República MX. Aquí estamos bien. Al sonar la campana, no, pues aquí sí, paliza. Nos cepillaron aquí. ¿Quién es? Financiero, no, pues sí. Manuel y Bloomberg. Telediario con Ana Laura también. De 1 a 3 también. Milenio Noticia, mañana tercera, qué bueno que no, ni para bien ni para mal. Milenio Noticias, mañana 3-2. Azucena, 3-0. Así amanece, 2-1. Milenio Noticias de la noche, primera, 3-1. 11 Noticias de la tarde, 2. Bravo. ¿Esa lectura es esos datos son de hoy, de ayer o de...? Es todo el mes de julio. Todo julio. Sí. Los 3 casos. Los 3 casos. Se va a poner, que lo subas. Yo creo que ya debe estar. Presidente, ya nomás para terminar, eso de que dice de que no, de que yo los defiendo, presidente, bueno,
son 30 años que yo tengo en esto, efectivamente desde 2006 yo vi cómo le coartaban su libertad de expresión como candidato o su propaganda política, pero de eso a defenderlos, no, yo defiendo a los reporteros de a pie, presidente, Sí, que también los hay en estos medios, también los hay. Sí, Los sí, medios, sí, los sí, dueños sí, es sí. otra cosa. Sí. Pero eso no hay problema porque yo siempre distingo. Bueno, porque usted acaba de decir que yo los defiendo y eso, nada más alejado de la realidad que eso. Lo digo para que no se vaya a Y que no se malinterprete, porque yo de ninguna manera defendería, ni cuando estaba con ellos, con alguno de ellos los defendía, así que no es la misma, no es la misma. Yo defiendo al periodista de a pie y resulta, presidente, que si todo esto, usted lo usa como defensa, estar aquí contra todo eso que ya vimos. Sí, si no estuviésemos, ¿te imaginas que no existiera la mañanera? Pero sí debe, no sé, que si ha pensado usted en hacer un balance también hay buen periodismo, también que se muestre el buen periodismo que hay en México. Sí, lo hay. Que se vea, Sí, lo hay, y sobre todo… Que sea usted claro, y no sé si puede hacernos ese favor de que sea claro cuando se trata lo ha hecho en muchas ocasiones, eso sí lo reconozco cuando lo he escuchado. Los medios son una cosa, los columnistas son otra cosa, diferente de la nota diaria, y los reporteros de a pie somos otra cosa. Sí, completamente distinto. No, por lo general los columnistas pertenecen a la academia o son intelectuales orgánicos que también están dolidos porque recibían un trato especial. Casi la mayoría de los columnistas o tiene que ver con las grandes cadenas de comunicación o grandes empresas de comunicación, o tienen que ver con los dos grupos que han monopolizado todo lo relacionado con la intelectualidad, con la llamada República de las Letras, que es Krause y Aguilar Camín, los jefes. Entonces ahí están antropólogos, ¿sí? Ahí están cineastas, pintores, científicos, de todo, porque durante años, décadas, estos dos grupos eran los que controlaban pues todo lo relacionado con la cultura, con la creatividad, con la ciencia. Entonces, para poder publicar, para exponer, para tener premios, pues se necesitaba sumarse, adherirse a estos grupos. Entonces, muchos columnistas son de esas características, pero es distinto el reportero. Y hay algo que es muy importante, muy importante. Hay millones de comunicadores en las redes sociales. Si no fuese por eso, y por la mañanera, y por la inteligencia innata de nuestro pueblo, ya nos hubiesen destruido, no hubiésemos resistido, porque es esto, es día y noche en contra, como nunca. Es motivo de orgullo, un timbre de orgullo. El único presidente que padeció una campaña así, en contra, fue el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Ningún otro. Siempre los medios alineados. Completamente
subordinados, como vasallos. La consigna era obedecer y callar, con honrosas excepciones, pero excepciones. La mayoría de los medios subordinado, cuarto poder, y en algunos casos tenían más poder que el legislativo y más poder que el judicial. Y aquello de que había un medio que decían era soldado del presidente, pues llegó a revertirse por completo y el presidente se convirtió en soldado de ese medio. Así es. Entonces, nunca más eso. Y se tienen que ir acostumbrando a la nueva realidad, porque pues yo estoy acostumbrado a luchar. El periodista de a pie también, presidente. Sí, entonces pues ahí nos vamos, ahí la vamos a ir llevando. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós, adiós.